Hola, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Es muy emocionante para nosotras, para el equipo que conformamos la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, el Fondo Ventura y Editorial Almadía, estar aquí reunidas para lanzar la convocatoria Punto Final. Agradezco muchísimo a nuestro querido Juan Pablo Villalobos por este trabajo que pronto va a recomenzar, porque bueno, ya tiene esto, alguna historia, como llegamos aquí a la convocatoria, y pues también agradezco muchísimo a Xochitl Aguirre por toda la labor que ha hecho para llegar a presentarles esto de lo que les estaremos hablando en esta tarde. Y también agradezco la presencia de Guillermo Quijas, quien también ha sido parte de este proceso en el que nos encontramos. Bueno, pues yo les voy a contar un poquito cómo llegamos a la convocatoria que les presentamos el día de hoy. Como hace algunos años empezamos en el trabajo con la residencia Fondo Ventura Almadía, en donde una escritora, un escritor pasa un tiempo en Oaxaca y trabaja su obra. Y es así como, por ejemplo, estuvo ya Diana del Ángel con nosotras, con nosotros, y después también tuvimos la presencia de otro escritor, Sergio, y después vino Juan Pablo Villalobos a hacer una residencia. En el año fue, si no mal recuerdo, fue en el 2018, que estuvo aquí Juan Pablo eh, haciendo la convocatoria, haciendo la residencia, perdón, y esto cambió porque Juan Pablo lo que hizo fue trabajar con cuatro escritoras y escritores oaxaqueños, una obra de la cual surgieron ya libros terminados, y les estoy hablando porque pues con mucho orgullo hay que decirlo, de Furia de Clio Mendoza. También trabajó con Antonio Vázquez, con Pergentino José y con Karina Sosa, que ella ya publicó también Caballo Fantasma. Entonces, pues bueno, a partir de eso surge la idea de volver a trabajar con Juan Pablo con las y los escritores que acudan a la convocatoria que les estaremos lanzando para que puedan trabajar una obra con él y así poder finalizar en un libro. Entonces, pues bueno, esa es la introducción que yo les comento. Y para hablarnos de la convocatoria, le pediría a Xochitl Aguirre que nos diga acerca de esta. Hola, Vani, gracias. Hola, Juan Pablo, muy buenos días a todas, a todes. Efectivamente, ¿no? Esta es una convocatoria que nos entusiasma mucho, ¿no? Y a nombre de Fondo Ventura y de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, ¿no? Y de Editorial Almadía, porque somos estas tres instancias las que convocamos, lanzamos este ejercicio que en realidad, como el título de la convocatoria lo dice, es un laboratorio de determinación de obra, es decir, es un taller de escritura creativa para aquellos escritores, escritoras que tienen ya una obra finalizada o por concluirse, ¿no? Y con miras a ser publicadas. Este texto debe de estar en castellano, ¿no? El manuscrito, digamos, debe de cumplir con ciertos criterios. Debe ser ya sea que esté terminado en una primera versión o un manuscrito avanzado. Esta convocatoria digamos que abre el día de hoy y estará abierta hasta febrero de 2022. Es decir, el último día de enero de 2022 tienen tiempo para mandar estos manuscritos, ya sea en versión final, una versión final, o un texto, un manuscrito ya avanzado en al menos el 80% de su escritura. Digamos, el ganador o ganadora, ¿no? O ganadores se anunciarían hacia marzo de 2022
y empezaría el trabajo de tutorías con Juan Pablo Villalobos hacia de abril a septiembre de 2022. Se tiene el objetivo de seleccionar al menos de 1 a 4 ganadores o proyectos a trabajar en la presente convocatoria. La selección de los participantes o de los ganadores estará a cargo de un jurado que estará conformado por editores y por gestores culturales. En este sentido, Fondo Ventura, que si bien nosotros somos a veces coeditoras de algunas publicaciones, ahí sí entraríamos como a un trabajo de ser puente, ¿no? De coautoría, coedición, perdón, para que saliera este libro a la luz, digamos, ¿no? Si bien el trabajo con Juan Pablo es más de justo de tallerear, ¿no? De revisión, de reescritura, de diálogo, Fondo Ventura participaría para hacer como este puente en donde se busque una salida de publicación a este texto. Creo que para todos es importante saber cuáles son los criterios de selección, que aunque si bien están en el documento de la convocatoria, creo que es importante que los mencione, ¿no? Se evaluará en la presente convocatoria el valor artístico y creatividad de los textos presentados, claridad y precisión y descripción del proyecto presentado, obviamente aparte del manuscrito en una versión final o un avance del 80%, si se solicita, se presente una descripción del proyecto, es decir, en esta parte que a lo mejor todavía no se ha concluido, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene todavía que trabajar? Y se dará especial atención a trabajos que propongan nuevas formas de percepción y entendimiento de la literatura narrativa. Esta convocatoria está abierta justamente a manuscritos que aborden la narrativa entendida como una narrativa expandida. Sé que es un concepto un poco complejo, es decir, no se convocará a presentar trabajos ni de poesía, ni de literatura infantil, ni manuscritos de teatro, sino narrativa expandida en el sentido de que, puedan abordar desde los géneros de la narrativa un tema en específico y jugar, ¿no? Con los diferentes géneros, a excepción de los que ya mencioné. Cualquier duda, información, comentario, ¿no? Pueden escribir, ¿no? A profesionales@filoaxaca.com, ya que esta convocatoria es parte del programa de profesionales de la 41 Feria Internacional del Libro de Oaxaca. El programa de profesionales tiene varios objetivos y entre ellos es justamente ser una plataforma para que todas las personas que están involucradas en la cadena productiva del libro tengan una conexión, ¿no? Con quien produce los libros, digamos, ¿no? Y entonces en este sentido esta es nuestra actividad que va dirigida directamente a los creadores, es decir, a autoras y autores que tienen un texto ya por salir y que finalmente requieren ese último empujoncito de colaboración para lograr, ¿no? Pues sí, que su texto encuentre publicación. Y bueno, no sé, a ver, aquí Juan Pablo que nos cuente un poco más cómo ideamos esta convocatoria, ¿no? Que finalmente es la mente que nos ayudó a generarla y que, bueno, a mí me gusta mucho que abone como en esta característica de trabajo colaborativo y mentorías, y yo le digo que es como un padrinazgo, pero se ríe siempre que lo digo. Adelante, Juan Pablo. Sí. Gracias, Xochitl, por la presentación, y gracias, Vania y Guillermo, por la complicidad. Ya somos como cómplices de un crimen que es este proyecto, un crimen muy bonito, creo yo, que además ya tiene sus primeras indicios en esos libros que ya se publicaron, que como bien comentó Vania, el resultado del trabajo que hicimos hace más de 2 años con
con Clio y con Karina en particular ya fue publicado, ¿no? Caballo Fantasma de Karina Sosa y Furia de Clio Mendoza, y está por publicarse el libro de Pergentino José y también Antonio Vázquez. Entonces creo que ha sido un trabajo que ya rindió sus primeros frutos, y quería explicar un poquito antes de entrar a los detalles del proyecto, el cómo surgió esta idea. Yo llevo ya bastantes años dando talleres, vivo en Barcelona y allí tengo mis talleres literarios. Además doy clases de escritura creativa en la Universidad Pompeu Fabra, y he estado involucrado en diferentes libros en los que he tenido, yo digo que el orgullo y el honor de participar con los autores en un diálogo para llegar a su versión final. Y es un trabajo que yo lo veo más como un acompañamiento, más que una tutoría en sí. Yo digo que, a pesar de que doy talleres y doy clases de escritura, digo que a escribir no se enseña, ¿no? Uno puede acompañar a otros en su propio proceso de aprendizaje. Y en ese acompañamiento hay un diálogo, y en ese diálogo las dos partes aprenden. Hay un costado egoísta en todo esto, y lo digo de verdad, y es que yo aprendo también mientras trabajo con otros escritores y escritoras en sus manuscritos. Cambian mis ideas sobre la literatura, dialogando con estos escritores, que también la mayoría de las veces son más jóvenes que yo y tienen ideas muy interesantes, muy renovadoras de la literatura. Entonces también hay una parte ahí como de aprendizaje mío. Y lo interesante en este diálogo es una ida y vuelta, una lectura, relectura, revisión. No es el que yo, es decir, intervenga para llegar a esa versión definitiva con mis ideas de lo que es la literatura o mis ideas de lo que debe ser un libro, sino que es que cada autor encuentre, cada autora encuentre su propia voz, cada autor encuentre la mejor versión de ese manuscrito en el que esté trabajando. Y creo que el mejor ejemplo para quienes están escuchándonos ahora, y quizás algunos ya leyeron estos dos libros que se publicaron, el de Karina Sosa y el de Clio Mendoza, pues podrán ver que son libros muy distintos, son dos concepciones muy diferentes de la literatura. Y esto es una muestra de que el trabajo que hacemos no intenta formatear, por decirlo así, no intenta convencer a nadie que tiene que escribir de una determinada manera. Es decir, es Karina quien ya tenía decidido y definida una poética, un estilo, una manera de entender la literatura, y Clio, por su parte, otra. Y yo lo que hago es simplemente acompañarlas en ese proceso de pulir, afinar, acabar de llegar a la última versión de esos manuscritos, que es el trabajo que haremos con estos nuevos proyectos que queremos identificar y que queremos trabajar hasta llegar a su publicación. Bueno, yo por ahí creo que sería interesante que abriéramos preguntas, porque seguramente el proyecto genera ciertas dudas o inquietudes. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Xochitl, por las intervenciones. Ahora, como dices, abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, pues bueno, adelante. Sí, gracias, Mario. Para quien tenga una pregunta, les pedimos de favor si puede encender su cámara. No puedo iniciar mi cámara porque el huésped lo detuvo. Entonces quiero iniciar mi cámara, pero no puedo. Muchas gracias, Mónica. Sí, lo que podemos hacer, bueno, ¿quieres entrar con una pregunta? Sí, por favor. Bueno, primero felicitarlos, tanto a Juan Pablo como a Guillermo, como a ti, porque los tres escritores, a los tres los entrevisté. Voy a entrevistar a Clio Mendoza en la cátedra Carlos Fuentes la semana que viene, y son tres escritores maravillosos, y bien dice Juan Pablo, son muy distintos entre sí. Entonces preguntarles a los dos, ¿no? Karina Sosa acaba de ganar un premio muy importante por su libro. Entonces, preguntarle primero cómo vinieron esos manuscritos, Juan Pablo, y tú, ¿qué sientes
Guillermo, con Almadía, digamos, ¿no? Es decir, editando a estos tres escritores que son ya escritores casi consagrados, diría yo, en un contexto que cuesta mucho decirlo a eso, ¿no? ¿Cómo vinieron estos? Sí. Ah, no, pensé que Guillermo quería hablar, pero bueno, ahora bueno. lo dejo ahora. Le doy paso después. Hola, Mónica, qué gusto verte primero. Sí, igual, querida. Igual. Te mando un beso muy grande. Igual. Pues mira, ha sido un proceso de verdad que muy entrañable, al grado de que hace muy pocos días, hace 10 días, el lunes de la semana pasada en Barcelona, presenté la novela de Clio, imagínate. Es decir, Clio estaba en Barcelona presentando la edición española que en coedición Almadía Sigilo publicaron allá, y fue súper bonito porque es un libro que hace 2 años y medio empecé a leer con Clio, la primera versión que tenía. Quizás cuando llegó a aquella primera reunión tendría, no sé, 80 páginas de esa novela desbordante, preciosa, rara. Y a Clio había como que, o sea, son trabajos muy distintos con cada escritora, con cada escritor, y eso es lo bonito. O sea, Clio es una escritora desbordante a la que tienes como que ayudarle a que se contenga, ¿no? Eh, a Karina había como que llevarla a que se expandiera, es decir, son cosas muy distintas. Y eso es lo fascinante del trabajo de acompañar, es decir, tanto en los talleres como en las tutorías o mentorías, como se llamen, que, que la verdad, estoy escuchando ahí como una música de fondo, no sé, que cada caso, por decirlo así, cada escritora, cada manuscrito con el que trabajamos es distinto. Y yo, más allá de que después, por supuesto, me parece, me hace muy feliz que tengan buena recepción crítica, que reciban incluso premios, etcétera. Por supuesto que me hace feliz, pero me hace más feliz sentir que esos escritores o escritoras con los que trabajaste, eh, los notas que han pasado por un proceso de evolución en su escritura, ¿no? Que su escritura realmente en ese proceso de diálogo ha ganado algo, ¿no? Y con eso no quiero decir, yo soy muy cuidadoso de no decir que si un manuscrito mejora o no mejora, ¿no? Es decir, creo que simplemente tiene que ir hacia otro lugar, ¿no? Y los escritores, como en todo el arte, en la literatura, me parece que es difícil hablar de escribir mejor o escribir peor o tal. Creo que simplemente uno tiene que ir siguiendo un proceso que depende de la etapa vital, la etapa personal en la que estás. Escribes de una manera o escribes de otra. Y no se trata de mejor y peor, ¿no? Sino simplemente de llevar, digamos, hasta sus últimas consecuencias una propuesta literaria que en este caso tanto Karina como Clio ya tenían, ¿no? Ya estaba ahí. Sí, hola Moni, ¿me escuchan bien? Porque ando aquí me agarró un poco el evento en la calle, pero eh, pues es un proyecto sumamente importante para la editorial, ¿no? Este proyecto que empezó hace algunos años, que hoy se lanza, evidentemente tiene alcances pues mucho más grandes, no es solo focalizado en Oaxaca, sino se busca pues encontrar voces de toda América Latina, ¿no? Y justo pues el objetivo central de es que los libros se terminen, que lleguen a una versión final del manuscrito justo, ¿no? Ya lo que pase posteriormente, con términos de la publicación, pues ya se verá, ¿no? Y ahí justo mencionaban Xochitl y Vania, que es un trabajo que Fondo Ventura hará. Pero para Almadía es sumamente importante contar con estos autores, que además no solo son de Oaxaca, sino que además son talentosísimos, ¿no? Incluidos Antonio y Pergentino. Y este ejercicio de colaboración, nosotros vemos como un proceso de edición y de selección de lo que publicamos justo como eso, como un ejercicio de colaboración en donde muchas personas participamos. Eh, es común que un poco el catálogo y la construcción del mismo en una editorial
pues sean responsabilidad de una figura o de pocas figuras como editores encargados. Y en Almadía es algo que hemos intentado ampliar desde hace algunos años, que sean decisiones colectivas, y la participación de Juan Pablo también para trabajar esos manuscritos y para llegar a una versión final, pues han sido súper importantes, ¿no? No solo porque el proceso lo han hecho muy importante, no solo porque ha permitido llegar a versiones de manuscritos muy sólidas, sino porque también creo que ese proceso ha determinado en gran medida cómo le vaya también a los libros, ya que están fuera en el mercado, ¿no? Creo que el proceso es fundamental para que el libro pueda tener una buena aceptación en los lectores, ¿no? Entonces, pues nada, eso, muy contento por esta convocatoria. Muchas gracias, Juan Pablo y Guillermo. Ahora, Enrique Navarro tiene una pregunta. Hola, muchas gracias. Hola, Juan Pablo. Yo, lo has mencionado un poco, pero quisiera ahondar, a lo mejor preguntándote sobre alguna anécdota, pero quisiera que nos contaras un poquito más sobre el proceso del trabajo con los escritores, que hasta donde creo son al menos 4 juntas presenciales contigo y demás. Y a lo mejor como anécdota o punto de partida pondría justo Furia de Clio, que si no recuerdo mal, no recuerdo si en entrevista o en la presentación que hizo contigo, ella misma decía que sabía, por ejemplo, que era el texto en sí, si estaba haciendo relatos o poemas o una novela o algo pues degenerado, por llamarlo de alguna forma. Entonces, a lo mejor lo que estoy preguntando es, a lo mejor podríamos partir de esa anécdota para que nos cuentes más o menos, independientemente de que el trabajo con cada escritor es distinto, que no, pudiéramos como ejemplificar a los participantes va a ser el intercambio. Fíjate que en el fondo, lo que no me gusta de que se llame mentoría o tutoría, aunque es la manera más sencilla de hacerlo, y de hecho la mayoría de las escuelas de escritura y los talleres lo ven así, ¿no? Lo que no me gusta es que parece que hay una relación jerárquica donde como de profesor-alumno, y yo no la veo así. Yo veo que es un diálogo horizontal en donde los dos tienen que estar respetarse al mismo nivel y dialogar al mismo nivel, y no hay una cosa de mentor. Por eso digo que no me acaba de gustar, porque no creo que funcione así. Y realmente para mí todo esto empezó hace años, cuando por primera vez empecé a leer manuscritos de amigos que me pasaban, me pedían opinión, o de algunas editoriales que de pronto me pedían un informe, ¿no? Lo típico de las editoriales, un informe de lectura. Cuando leía manuscritos que me daba cuenta que no funcionaban, pero no sabía por qué, ¿no? Es decir, tú te das cuenta que un libro no está bien, pero no sabes explicar por qué. Y yo soy muy curioso y como que no me conformaba con esta idea de que simplemente el libro, entre comillas, decimos, el libro es malo, ¿no? Es lo que solemos decir, no, el libro está fallido o inacabado, pudo ser mejor, pero luego nadie dice por qué, ¿no? Es como, preguntas por qué y te dicen generalidades como del tipo, los personajes no son profundos, o sea, no sé, son como frases muy hechas que no sirven para nada. Es decir, a ti una persona a la que le das un consejo te dice, le falta profundidad a los personajes. ¿Y qué haces con eso? Es decir, como escritor, o sea, ¿qué trabajas? ¿O cómo se hace más profundo un personaje? ¿Empieza a ser un agujero? ¿O qué? O sea, no hay manera de trabajar con eso. Entonces como que me obsesioné con este trabajo detectivesco, como de entender qué era lo que fallaba en un texto. Y es un trabajo que realmente me gusta mucho, el detectar, por ejemplo, pueden haber a veces descompensaciones estructurales, ¿no? Dices, tienes 3 narradores y está descompensada la novela porque has abandonado a este narrador, lo has dejado 50 páginas por fuera y no te das cuenta. Cuando vuelves a retomar ese narrador, ya nadie se acuerda de tu narrador. Es decir, a veces son cosas muy sencillas. Hay que reequilibrar la novela, hay que reorganizarla. La novela de Karina la reorganizamos completa. Un día jugamos al rompecabezas, ¿no? Le pedí a Karina que imprimiera la novela, pero es una novela fragmentaria, capítulos muy breves. Entonces le pedí imprímela, pero separada, no de líneas continuas, sino cada capítulo en una página diferente.
y teníamos en la casa en Oaxaca donde nos quedamos, pues una mesa grande y pusimos toda la novela allí, la tiramos toda encima de la mesa y empezamos, la armamos ahí, Karina y yo juntos. O sea, fue como, y si ponemos esto aquí, y si movemos esto para acá, montamos la novela ahí. Y me parece que de hecho así quedó. O sea, y de hecho ahí la armamos y dijimos, oye, falta por escribir aquí esto, porque como movimos esto para acá, no se va a entender. Escríbete un fragmento donde se explique tal cosa de la madre o donde tal. Jugamos ahí al rompecabezas y fue la versión definitiva de la novela, ¿no? Que era muy distinta porque en esa novela fragmentaria importa mucho qué se cuenta primero y qué se cuenta después, ¿no? Cómo se maneja una cierta intriga que hay respecto de la historia familiar, etcétera. Entonces, ese trabajo de encontrar juntos, digamos, las soluciones a ciertos problemas, entre comillas, técnicos que puede tener un libro, es el que yo suelo hacer y lo veo como un trabajo muy horizontal, insisto. También a veces yo doy sugerencias que no me hacen caso y también me parece bien, porque creo que un escritor tiene que tener carácter, ¿no? Para rechazar ciertas ideas, ¿no? Y decir, no, esto que me dices no, ¿no? Como, oye, podríamos quizás ir por aquí, este personaje se puede diluir, porque tal. No, 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 no. Este personaje se queda porque sí o sí. A lo mejor yo creo que no debería, ¿no? Pero ahí también hay un respeto, por eso digo que es una cosa de iguales. Es un trabajo que se tiene que hacer de igual a igual, con respeto, y que en el caso al menos de estos cuatro, dos escritoras y dos escritores con los que trabajé, hubo mucho respeto de ambas partes y esa es la manera de poder trabajar y de llegar a una versión definitiva. Y en el fondo creo que todos necesitamos esa interlocución. Aunque tengas 10 libros publicados o tal, es decir, siempre tienes la inseguridad cuando terminas de escribir un texto, porque te hace falta distancia, ¿no? Para verlo realmente. Siempre necesitas de esa interlocución. A veces es tu editor, si tienes un buen editor, a veces es tu agente, si tu agente lee bien, o a veces son tus amigos, ¿no? Yo tengo un grupo de gente que me lee desde la primera novela, ¿no? Que son siempre los mismos. Y les doy la primera versión de un manuscrito que yo tengo terminado para dialogar, ¿no? Para dialogar y no me interesa que me digan me gustó mucho, porque es lo mismo, no te sirve nada, ¿no? Felicidades, está padrísima, me encantó. No, o sea, lo que estás buscando es que alguien te señale ciertas cosas que deberías trabajar, ¿no? Y que valdría la pena que pusieras atención en ciertas cosas, ¿no? Y eso yo por lo menos con muchos colegas con los que hablo, veo que es una constante, esa necesidad de tener a alguien con quien hablar. O sea, hay colegas que te dicen directamente que les hace falta, ¿no? Que no tienen con quien dialogar sobre sus libros, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, Jonathan Saldaña. Hola, muchas gracias. Buena tarde ya. Juan Pablo, te escuchaba hablar ahorita con la explicación que dabas a la pregunta anterior y no sé si, esperando no pedir una especie de trampa, pero ¿qué clave puedes darle a alguien, algún aspirante, respecto a entender que su trabajo está un poco en ese 80% que están solicitando, que su trabajo tiene algunos elementos que valdría la pena considerar para esta convocatoria, dado que, bueno, algunas veces eso es justamente de lo que trata el proceso? No sé si fui un poco claro en la pregunta. Sí, yo creo que hay siempre una sensación de una cierta inseguridad respecto de si ese manuscrito ya está listo, ¿no? Para su publicación. Y yo creo, y aquí Guillermo a lo mejor me desmiente, pero yo creo que es así. Si por ejemplo, si llegara un manuscrito tan bueno que realmente vemos que no hace falta trabajarlo, pues a lo mejor Guillermo dice, oye, pues hay que publicarlo, ¿no? Es decir, imagínate que porque también pasa, a mí me ha sucedido que alguien me pide ayuda y me envía un texto al que le digo, oye, yo no veo cómo meterle mano, es decir, ya lo veo muy maduro, es decir, ya lo que te puedo decir es como, en España se dice rizar el rizo, ¿no? O sea, como ya revolcar lo mismo, es decir, tampoco hace falta. Si recibimos un manuscrito que vemos que está lo suficientemente trabajado, maduro y tal, pues a lo mejor ya no es seleccionado, pero a lo mejor directamente se puede buscar quién se interesa en publicarlo, sea Almadía o sea otra editorial.
Pero quiero decir que en este sentido yo creo que aquellos que tengan esa sensación de que algo falta, una cierta inseguridad, de que necesitan una interlocución, un diálogo con alguien para acabar de llegar a la última versión de ese manuscrito, serían quienes serían ideales para este proyecto. Y yo diría que un requisito que no está en la convocatoria, porque es raro, pero sí es como el fundamental, es que sean personas abiertas al diálogo, ¿no? Es decir, que también a veces es difícil en la guerra de vanidades del mundo literario y artístico, como esa interlocución a veces puede ser difícil, ¿no? Si el otro no está dispuesto a aceptar la crítica o el comentario o la puntualización, ¿no? Tiene que ser gente que esté dispuesta a entrar, ¿no? A entrar a esa conversación, ¿no? Que haya buena fe de ambas partes, ¿no? En ese diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora, Karina Pérez. Hola, hola, buenas tardes a todos. Quiero saber más bien el rollo vi el cartel de la convocatoria y vienen los logos también de Seculta y Secretaría de Cultura Federal, y más bien cómo va a funcionar eso ahí. Si están realmente apoyando algo, ¿no? Porque entiendo que quienes están apostándole a la convocatoria, pues más bien son Fondo Ventura, Almadía y la Filo. Y también, bueno, que coincide que los 4 escritores que ya se trabajaron sus textos son de Oaxaca, pero bueno, entiendo que esta convocatoria es abierta a todo el país, ¿sí? Hola, Cari, yo puedo responder esa pregunta. La convocatoria es abierta a toda Latinoamérica. El único requisito justamente es que esté escrita en castellano. La participación de Seculta es, Secretaría de Cultura Federal, es a través de, justamente Juan Pablo está en este momento presente en Oaxaca gracias al programa del Profest. Entonces, por eso es necesario esa aparición, digamos, ¿no? O sea, Profest ha financiado de alguna manera también la creación de esta convocatoria a través, pues, de participar dentro del concurso del Profest. Así es por ello que aparecen sus logos. Muchas gracias, Soch. Y ahora, Mónica, ¿otra pregunta? ¿Estás en mute? Juan Pablo, nadie más alejado que tú de todas estas vanidades literarias, teniendo en cuenta que presentaste tu primera novela por correo, la leyó Herralde y así salió la novela. Y entonces, en ese sentido, preguntarte, ya que estamos, ¿qué es lo que va a aparecer ahora? ¿Qué es lo que estás trabajando? Gracias, Mónica. Pues tengo una novelita muy breve, muy cortita, como de la extensión de Fiesta en la Madriguera, que se va a publicar en el mes de marzo, en Anagrama, que se llama Peluquería y Letras. Y es una cosa que tiene bastante coherencia con lo que estamos hablando. Es muy autoficcional, como otras cosas que ya he escrito, pero también tiene mucho que ver con la escritura y tiene mucho que ver con los talleres de lo que hablaba y es como una novelita que habla del mismo proceso de escritura y de cómo ese proceso influye y se retroalimenta de la experiencia personal, ¿no? Un poco en clave, como ya sabes, un poco broma, un poco chiste, pero con un fondo serio, ¿no? Y después estoy trabajando en una novela larga, pero que esta novela todavía estoy como a la mitad, que quizás será mi libro más largo, si logro terminarlo. Llevo bastante tiempo trabajando en él. Es una novela muy mexicana, vuelvo a México en esa novela, sí, pero a México quizás como nunca he escrito, como el 2000%. Y esa novela tengo pactado publicarla en 2023, o sea, todavía le queda tiempo, pero ni siquiera está terminada, y esa novela se llama Todo el monte era cilantro. Estoy en ello, así que a ver si las termino primero. Bueno, la otra sí está terminada. Las comidas y los mezcales acá te van a dar energía para eso, Juan Pablo.
Espero que sí. Me estoy esforzando. Claro. Y Guillermo Quijas, estoy aquí en la Proveedora Alcalá. Internet está perfecto, la gente que atiende es maravillosa, el café es delicioso. Y entonces te quiero preguntar si no han parado en este confinamiento, en este coronavirus y en estas cosas que nos han tirado a todos para atrás, ¿no? Sí, Moni, bueno, qué gusto que estés ahí, tan contenta. No, definitivamente tuvimos que parar. Mucho más lento, ¿no? La cantidad de títulos que publicamos en Almadía es mucho menor a lo que estábamos sacando. Estamos hablando de 10, 11 títulos al año, cuando ya habíamos más o menos llegado a un número de 22, unos años que publicamos hasta 40 títulos. Entonces, definitivamente nos fuimos forzados a detenernos, pero este proyecto de la librería de Alcalá, prácticamente decidimos echarlo a andar porque era de alguna manera una respuesta a justo a lo que todos estábamos viviendo, ¿no? Cuando la industria del libro se había visto tan afectada, ¿no? Y todo el mundo nos estábamos comprimiendo, pensamos que la respuesta era justo montar una librería completamente distinta a lo que la proveedora tradicionalmente es, que tiene mucho tema escolar, muchos temas de oficina y académicos, y hacer una cosa orientada exclusivamente a la literatura, ¿no? Como a las nuevas apuestas literarias, como editoriales independientes, pero en un espacio que pudiera generar experiencias distintas, ¿no? Por eso todo el tema de la cafetería y demás. Y además en un lugar donde tradicionalmente también la proveedora pues no ha tenido presencia, que es un espacio turístico 100%, ¿no? Y nosotros creemos que si bien hacemos la feria de libros, que hacemos la editorial, pues las librerías son un eslabón importantísimo justo para la cadena del libro. Entonces, pues fue un proyecto que nos costó muchísimo trabajo levantar, pero del cual estamos súper contentos y muy orgullosos porque pues el público, los editores, los autores se están sumando justo para irlo consolidando. Sí, una de las cosas que quería también decirte es que a veces lo malo viene bueno, porque has publicado pocas cosas, pero casi todas son maravillosas, digamos, ¿no? Acabo de leer el libro de Daniela Tarazona y es un libro maravilloso. Entonces, nada, a veces lo malo trae cosas buenas también, ¿no? Sí, así es, definitivamente. De lo bueno poco, dicen por ahí también. Sí. Menos el mezcal. Bueno. Pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por acceder a este proyecto que nos entusiasma muchísimo, que como mencionaba, bueno, ya tiene, como tú nos contabas, pues una historia y ha habido muchos frutos maravillosos de esta historia. Y bueno, pues qué mejor pretexto que sacar esta convocatoria y para tenerte en Oaxaca y esperemos que pues buenos, ¿no? Nos vuelvas a acompañar para cerrar con broche de oro estos proyectos, estos libros. Y bueno, sin más, muchísimas gracias, Xochitl, también por toda la labor para llegar a este momento. Y por supuesto también a Guillermo por acompañarnos y por ayudar también a idear todo esto. Y bueno, pues queda abierta la convocatoria a partir de hoy. Circúlenla, por favor, les pedimos el apoyo para circularla y así lleguen muchos libros y se publiquen también muchos más. Muchas gracias. Adiós. Gracias, adiós. Gracias. Buenas tardes. Bye.